municipal y autónomo la posesión. Porque yo voy a gozar la propiedad sin pedirle permiso a nadie. Si es que no altera el interés social, mi disfrute con el bien, que es de mi titularidad, yo no tengo por qué pedir autorización a nadie. Obviamente están los parámetros legales, como ya le hemos conversado, que el Estado va a señalar. Por ejemplo, si yo tengo mi casa y quiero edificar 10 pisos mi casa obviamente tiene que verificar si es que dentro de la municipalidad y según su zonificación está autorizado construir 10 pisos. ¿Okay? Entonces, esas limitaciones se los va a dar la ley y normalmente la jurisdicción en donde usted está. Quiero construir una fábrica en mi casa o quiero poner un negocio de licorería en mi casa. ¿Podría hacerlo? Yo soy propietario, pero ¿podría hacerlo? Depende de la licencia de funcionamiento en cuanto a la zonificación que tenga la municipalidad. Si para uso comercial, no hay problema, ¿no? La posesión de la misma manera. Y los derechos reales que son de bien ajeno, ¿cuál sería, por ejemplo? El usufructo, donde yo tengo un derecho de usar y disfrutar un bien que no es mío durante determinado tiempo. Otro derecho real de bien ajeno, ¿cuál sería? La servidumbre. Justo ayer tuve una sustentación de tesis de acá de esta universidad, en donde era jurado, y hablaron sobre el derecho de servidumbre. ¿Qué es la servidumbre? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la servidumbre? ¿Se acuerdan? No, miento, ayer no era solución, era de superficie. Disculpen. ¿Qué es el derecho real de superficie? ¿El derecho real de superficie? ¿Los aires? Yo soy titular de lo que está sobre el suelo o bajo el suelo. O sea, hay dos titulares. El titular del suelo, que es el propietario, y el superficiario, que va a ser el titular de lo construido arriba o lo construido abajo. Normalmente el derecho de superficie sirve para hacer contratos muy largos. O sea, con derecho de superficie, el plazo máximo del derecho de superficie son 99 años. ¿Por qué? Porque si yo voy a construir un centro comercial dentro de la propiedad de la Municipalidad de Independencia, yo hago un contrato de 50 a 60 años. A tal punto que yo no le voy a comprar el terreno a la Municipalidad de Independencia. Yo voy a construir de frente. Y cuando cumplen los 60 años, la Municipalidad de Independencia se puede quedar con todo. Ese es el derecho de superficie. Así se construyen todos los centros comerciales prácticamente. Pocos centros comerciales compran el terreno. Van, transan con la municipalidad y dicen, oye, si yo hago un centro comercial vas a ganar el impuesto predial, te voy a pagar más tributo. Voy a hacer que la zona que está ahí se va a valorizar. Hagamos un control de superficie, 50 o 60 años. Y voy a generar fuente de trabajo. Y voy a traer, de una manera, voy a volver que el metro cuadrado alrededor suba en 5 o 10 veces. Dale. No, yo creo que está viendo eso de mall que quieren hacer en la playa. En la playa. ¿Había algo en contra? ¿Se le bien? No, si tanto los parámetros que establece la naval, no hay problema. Porque acuérdense que el narcomar está mirando al mar, ¿no? Y cumple con ese parámetro, no hay problema. Entonces, el derecho de superficie, repito, es el derecho que goza una persona llamada superficiario sobre lo construido arriba o abajo por un determinado tiempo. Terminado el plazo de la superficie, el titular del inmueble se queda con lo construido. El narcomar, no sé cuánto han hecho, supongamos que han hecho 70, 80 años. Una vez que la empresa que ha hecho Graña y Montero culmina el contrato con el narcomar, la Municipalidad de Miraflores se hará con todo lo construido. Ese es el derecho de superficie. Es un derecho real sobre bien ajeno, porque ustedes se dan cuenta, yo superficiario voy a construir sobre un bien que es mío. Y en términos financieros, les sirve a ustedes para un concepto que le llaman en finanzas alemán apalancamiento. ¿Me han escuchado hablar? O sea, si yo quiero hacer un proyecto inmobiliario como un centro comercial, si yo compro el terreno, me gasto casi el 80% de mi capital. Entonces, para yo apalancarme, mejor no lo compro. Hago el contrato de superficie y de frente construyo. Y el dinero que iba a gastar comprando, construyo. Y hago mi flujo de caja para ver cuánto tiempo debe pasar para yo recuperar lo que he invertido más mis utilidades. 10 años lo que he construido.
y de los 10 años hasta los 50 que he hecho contrato por 60 años, mi ganancia. Gano 50 años, acá está todo lo que queda. Negocio, ganan todos. Porque el titular no vende la propiedad, se queda con lo construido. No, de buena fila, a veces se ha hecho con ese contrato. ¿Tiene información si el molde de la foca de Rafa? Ah, no lo sé, no lo sé. Sí, No lo sé, está en el sucre, ¿no? sí. Sí, pero normalmente lo hacen eso. Normalmente hacen eso. ¿Se entiende? Derecho de superficie, ¿sí? Plazo máximo y otro tema involuntario. Concepto de derecho de superficie, plazo máximo de derecho de superficie. Se inscribe en registros públicos el derecho de superficie, señores, ustedes que son especialistas en derechos reales. Se inscribe en registros públicos de derecho de superficie. Puede escribir una compraventa, obvio. Puede escribir una hipoteca, obvio. Puede escribir un arrendamiento. Sí, puede inscribir, no necesariamente. O sea, si no quiero, no lo escribo, pero puede inscribirlo. Puede inscribir el derecho de superficie. Claro, profesor. El derecho de superficie va Sí, puedes separado. inscribirlo. ¿Perdón? Separado, digamos, de la otra partida más. Esa es una buena pregunta la que hace usted. Porque esa fue la pregunta incluso de uno de los jurados a los chicos que estaban respondiendo. Dijo, cuando tú inscribes el derecho de superficie, ¿lo inscribes dentro de la partida registral del inmueble o abres una partida independiente? Y el tesista se quedó mudo. Mudo. Y la respuesta era la siguiente. Inscribes independientemente en otra partida el derecho de superficie, pero también anotas en la partida principal, para que todos sepan que hay un derecho de superficie sobre esa partida, pero se inscribe en una partida independiente. ¿Por qué se inscribe en una partida independiente el derecho de superficie? Porque yo, superficiario, que aún tengo 60 años para gozar del derecho, ¿puedo venderlo o no? Sí. ¿Puedo hipotecarlo? Sí. ¿Pueden embargarlo en medio de superficie? Sí. Por eso es que se genera una partida independiente, para que tenga todo el saco. Yo, titular, no tengo que ver nada con tu hipoteca, no tengo que ver nada con tu deuda. Por eso es que yo me quedo con mi partida y te anoto nada más. De ahí los actos que hagas en tu partida independiente. Si te rematan tu derecho de superficie, es tu tema. Yo sigo con la propiedad. Es el profesional. Bueno, lo que se ha dicho, se me pregunta una duda. ¿Qué pasaría si justo ya por vencer hay una hipoteca? Ejemplo. ¿Hipoteca de quién? La hipoteca de todo. ¿Del superficiario o del titular? Del titular. Ya, del titular. Y ya se venció el plazo. Va a retornar al que es el titular de superficie, ¿verdad? ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí. ¿Qué pasaría en ese caso? O sea, la hipoteca se puede dar. Sí, claro. Pero obviamente quien va a hipotecar sabe que es un derecho superficiario que todavía no está vencido, falta vencerse. Y una vez que se venza y retorna todo, obviamente ejecutas con todo. Porque la regla que te puede dar la propiedad inmueble es que tú eres propietario del suelo y también por ende del suelo, sobre suelo y subsuelo. Pero eso no lo convendría ¿A quién? al ¿Al propietario? Pero lo estás hipotecando con todo eso, con todo el riesgo. Eso le conviene al acreedor, obviamente. Ya. Preguntas de derecho superficie, cuéntame. ¿Se distingue de alguna manera si se compra un tercer piso y cuatro pisos nada más con la empresa aparte? Me está trayendo otro lado, no estamos en este caso, ¿no? ¿Sí? Pensé que fue especial. No. Lo que usted me ha dicho es un tema de división y partición. Y eso tiene una partida independiente, sí. Pero el derecho de superficie, ¿alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Ninguna? ¿Puedo meter mi derecho de superficie? Sí. ¿Puedo hipotecarlo? Sí. ¿Me pueden embargar? Sí. Pregunta que sale en qué páginas. Diferencia entre hipoteca y embargo. Pregunta 25 de Valotari. Ya, ¿cuál voy a condenar? El embargo. ¿Y la hipoteca? Ya. La diferencia es que una garantía de hipoteca no necesita un embargo, sino que la hipoteca es solo una ejecución de la hipoteca. Correcto. Mientras que el embargo ya se compró. El embargo. Bien. Entonces, hay derechos reales principales como la propiedad de posesión, hay derechos reales que dependen del goce de un derecho real ajeno, como es el usufructo, como es la servidumbre, como es la superficie. Y hay derechos reales accesorios o de garantía. ¿Por qué le llaman derechos reales de garantía? Acuérdense. Porque como su mismo nombre lo señala, están garantizando una relación personal.
¿Por qué existe la hipoteca? Porque estás garantizando el cumplimiento de una obligación. Si esa obligación ya la pagaste, no tiene sentido la hipoteca, ¿no? ¿Por qué existe la anticresis? De la misma manera, porque dejas un inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. ¿Por qué dejas un bien mueble en garantía mobiliaria? Porque garantizas el cumplimiento de una obligación. Repito, estos derechos reales, tanto Mandatarios 26, derechos reales accesorios o de garantía, hipoteca, anticresis, garantía mobiliaria y derecho a la atención, solamente van a vivir si existe una obligación que lo respalde. Porque si la obligación ya está pagada o la obligación ha prescrito, estos derechos reales se caen. Bueno, la hipoteca solamente vive porque está pendiente el pago de algo. ¿Se entiende? No sé si me entiende. Doctor, ¿usted qué se puede hablar? Cuéntenos, por favor. ¿Solo la hipoteca? ¿Cuántos derechos reales de garantía hay? Hipoteca, 1. ¿Cuántos derechos reales de garantía hay? Doctora. Hipoteca, anticresis, garantía mobiliaria y de retención. Perfecto. 4. Hipoteca, anticresis, garantía mobiliaria. Todos esos derechos reales de garantía obviamente respaldan una obligación. Se podría decir que son los derechos reales que dependen de derechos personales. Tal vez. Garantía mobiliaria, anticresis, retención, derecho a retención. Cuando usted mencionó que se caía si en caso se había cumplido con la obligación, ¿es automático o requiere alguna formalidad? Sí. No formalidad. O sea, como derecho se cae, pero para poder sacarlo de registro necesita que el acreedor manifieste con la escritura pública que ya no le debe nada. Pero obviamente si él no quiere hacerlo, lo demando y después lo obliga. Pero ya como derecho ya está casado. Doctora, ¿pregunta? Diga, ¿qué nomás? ¿Nada? Orco, ¿cómo estamos? ¿Muy rápido? ¿Está bien? Orco. ¿Alguna pregunta sobre el derecho a la garantía? ¿Cuál es la diferencia entre hipoteca y anticresis? Siempre voy a hacer la pregunta. Sí, lo hemos dicho en clase. Porque, doctor, en la anticresis el acreedor puede tomar posesión si bien. Correcto. A ver, primero similitudes. Tanto la anticresis como la hipoteca son derechos reales de garantía que van a gravar un bien inmueble. Los dos. Los dos van a dar en garantía, te dejo mi casa. Pero la diferencia que hay son dos. Primero, como dice la doctora, ¿cuál es su nombre, doctora? Brisset. Brisset. Como dice Brisset, en la hipoteca hay una afectación jurídica, porque solamente el acreedor va a figurar en el asiento registrado de la partida electrónica. Pero tú, deudor, no estás en tu casa, vas a quedar ahí hasta que pague, tranquilamente. ¿Me puedo entender? Si yo dejo mi propiedad en una hipoteca, el acreedor va y escribe en registros públicos su calidad de acreedor hipotecario, en un asiento de la partida. Pero yo no me voy a ir, yo no me voy del bien, yo me quedo ahí. En cambio, en la anticresis no. En la anticresis yo doy el bien inmueble en garantía y yo, deudor, salgo del inmueble e ingrese el acreedor hasta que yo le pague. ¿El acreedor puede arrendar mi inmueble para cobrarse? Sí. El acreedor puede quedarse en el inmueble y sacar cálculo de cuántos meses va a estar ahí y sobre esos meses imputamos a mi pago. Sí, como hayan pactado las partes. Pero lo que va a diferenciar entre la anticresis y la hipoteca es que va a haber una disposición. En la anticresis, repito, el deudor sale y el acreedor entra al inmueble. En la hipoteca no. ¿Me puedo entender? ¿Sí o no? Silencio. ¿Según el asiento? ¿Ah? ¿Según el asiento en la partida? ¿En qué? ¿En la anticresis? Sí, anticresis. No, la anticresis, si no quieres no la inscribes. Y eso voy a explicarte en un momento. La formalidad de la anticresis es que solamente esté en escritura pública. Nada más. Ajá. Y la formalidad de la hipoteca, inscripción registrada. Te pide un peldaño más la de la hipoteca.
Señores, ¿alguna pregunta hasta acá? Entonces, son dos cosas diferencian de la hipoteca con la anticresis. La desposesión en la anticresis y en la hipoteca no hay desposesión. Se graba el registro público. Y la segunda es que para que exista la hipoteca se requiere sí o sí que esté inscrita en el registro público. En cambio, el anticrédito solamente se pide que llegues hasta el escritor público y notario. Nada más. Si quieres, solamente si quieres lo inscribes, pero no es necesario. ¿Estamos ahí? ¿Bien? Y ahí entra un concepto que ya ustedes lo van a decir en coro, imagino, dentro de las hipotecas, el pacto comisorio. ¿Qué es el pacto comisorio? Es lo que durante un incumplimiento entrega la propiedad del bien al incumplidor, lo cual está prohibido que tiene si no es. Al incumplidor o al acreedor. Correcto, perfecto, lo que dice Bruno, perfecto. El pacto comisorio es la cláusula por la cual, ante el incumplimiento, el acreedor se queda con la casa del deudor. Y eso en inmuebles es prohibido. En muebles ya se permite. Entonces, ¿qué pasa si el deudor que ha dejado su bien en garantía hipotecaria no paga? ¿Cuál es el paso a seguir ahí? Embargo. Voy a embargar una propiedad que está hipotecada. Ejecutas la hipoteca, rematas, venta judicial si quieres llamar. Pero hemos visto que hay hipotecas que tienen una excepción, ¿no? ¿Te acuerdas? Hay hipotecas que no siguen esa regla, pero sobre eso no voy a tocar. Lo normal es que si el deudor hipotecario no te paga, el acreedor lo lleva a remate judicial y de lo que se venda la propiedad se cobra el acreedor, y si hay un saldo pendiente que le llaman remanente, le devuelve al deudor que tiene. ¿Bien? ¿Allí todo claro? ¿Bien? Es cuando se remata, ¿no, profe? ¿Perdón? Es cuando se remata, ¿no? Cuando se remata. Cuando se iba a rematar, sí, propiedad. La hipoteca sábana, ¿se acuerdan? ¿Qué era la hipoteca sábana? Los bancos. La hipoteca sábana solamente son los bancos, en el cual vas a garantizar la deuda presente y la deuda futura que te puedas robar con el acreedor. Porque todo cobertura ahí. No es necesario que hagas, te doy $80,000, constituimos la hipoteca inicialmente. Y si quieres te voy a dar 20,000 más, 15,000 más. Oye, tengo que hacer una adenda y una ampliación de la hipoteca, no es necesario. Porque todo está coberturado ya con la hipoteca sábana. Eso es solamente permitido para los bancos o entidades financieras. La hipoteca inversa, ¿se acuerdan? Los viejitos. ¿Cómo es que funcionaba? Claro, el banco no te da el todo, el total. El banco te arma un cronograma. ¿Sabes qué? Te doy hipoteca de 60,000 soles, pero te arma un cronograma de gotita a gotita de 1.500 o 2.000 soles mensuales. Si a la mitad te pasa algo, los herederos deben coberturar ese algo que ya te han dado. Si te han dado 20,000, tienen que pagar los 20,000. ¿Me puedes entender? Eso se llama hipoteca inversa. ¿Por qué es inversa? Porque a diferencia de la hipoteca tradicional, tú te gestionas un crédito con el banco te da todo el monto y tú le pagas tu programa a él. En la hipoteca inversa, tú dejas tu casa en hipoteca, obviamente ficticiamente porque no lo estás cediendo a la posesión, graba la propiedad y el banco te va a hacer un programa. ¿Cuánto te ha aprobado? 80,000, te voy dando 2.000 soles mensuales. Perfecto. Hasta que obviamente culmines el saldo que tienes o en su defecto te pase algo. La hipoteca está generada, como lo han dicho en su momento, para personas de la tercera edad que no tengan normalmente régimen pensionario o el que tienen ya es muy corto. ¿Preguntas hasta acá? Hipoteca inversa, hipoteca sábana, pacto comisorio, hipoteca legal, yo he olvidado. ¿Qué significa? Y todavía no llegamos a contrato. La hipoteca legal es cuando vendes, cuando vendes tu propiedad a otra persona y la persona que te compra tiene una deuda contigo y cuando vas a la notaría el registrador tiene el poder financiero. Hay una hipoteca legal a favor del que está vendiendo. Perfecto. ¿Y cuándo se levanta eso? ¿Cuándo se levanta? Cuando hace todo el pago completo. Cuando cancela. Sí, perfecto. ¿Y por qué no? ¿Y cuál es la diferencia entre la hipoteca voluntaria? Con la hipoteca tradicional. La hipoteca tradicional es sí
con un monto de dinero, una suma dineraria, y cuando cumples tu obligación, Pero hasta ahí está yendo lo mismo que el otro, ¿no? no, pero es que en la hipoteca legal sí das tu propiedad, y das la posesión. ¿Ah, sí? ¿En la hipoteca legal da la posesión? No, O sea, porque estás vendiendo. no. Ah, ya. A ver, quiero entender. Tú vendes tu propiedad y ahí se tu posesión. Pero al acreedor no le das la posesión. Ah, no. Ese es ya, hasta ahí está muy bien, ya. Ahí eso está. Pero ¿cuál es la diferencia de hipoteca tradicional? Ese es mi pregunta. En la legal el que escribe tiene que hacerlo de forma obligatoria. Ya. Stop. Sí, algo más me parece que la hipoteca tradicional es cuando tú voluntariamente, pero no Voluntariamente. hipotecas bien. En la otra es por imperio de la ley. Correcto. O sea, que el otro tiene la mano. Y sabe qué, notario, voy a dar en hipoteca mi propiedad y registrar un libro así. Yo digo, propietario. En cambio, en lo que acaba de decir el doctor, en la compra-venta a plazos, no hablamos nada de hipoteca. Ni el comprador ni el vendedor. Nadie habla de hipoteca. Solamente habla precio 100.000, pagado inicialmente 40.000. Quedando saldo pendiente de 0. Pagado tal fecha. No habla nada de hipoteca. El registrador ve esa escritura pública, perdón, esa parte llega a registros públicos y el registrador tiene la obligación de hacer el asiento de hipoteca. Y una legal justamente por imperio de la ley. Esa es la diferencia con la hipoteca tradicional, en donde tú voluntariamente dices hipoteca, lo dejo en garantía. ¿Se entiende? ¿Entiende? ¿Sí? A ver. Ahí salimos un rato de reales. Obligaciones. Notario 35. Quiero que en obligaciones ustedes sepan cuál es el concepto de... Ya, voy a poner todo, ya, solamente uno más. Pluralidad de acreedores. 1135 del Código Civil. del Código Civil. Sí, sí. Léanlo y alguien me puede explicar, por favor. ¿Ya está? ¿Alguien? ¿Qué entendió el 1235? Cuando varias personas se compran una propiedad, tiene, por así decirlo, mayor derecho el que inscribió en fecha cierta o el primero en inscribir en el registro público. Ya, lo que yo entendí es que, por ejemplo, si yo le debo a una persona, o sea, le debo a varias personas, tengo varios acreedores, de acuerdo a la obligación que yo haya tenido con cada uno de ellos, o sea, de acuerdo a la antigüedad básicamente, es que se va a establecer pues, ¿no? la oportunidad de que se cobre la deuda, más o menos algo así. Pero obviamente tiene que estar pues, ¿no? debidamente acreditado. ¿Alguien más puede interpretar el 1235? Doctora. Ante la obligación, por ejemplo, de dar un bien inmueble, menciona el artículo que debe haber 3 requisitos cuando hay varios acreedores, que es tanto que sea de buena fe, de fecha anterior, que es justamente la más antigua y que sea cierta. ¿Alguien más? Eso me parece un poquito más acertado. ¿Alguien más? Y... El 1135 es fundamental. ¿Ustedes han escuchado hablar del proceso judicial de mejor derecho de propiedad? ¿En qué consiste? Proceso judicial de mejor derecho de propiedad, para los años 36. ¿Qué consiste el proceso de mejor derecho de propiedad? Ya. ¿Qué le pides al juez en un proceso de mejor derecho de propiedad? ¿Es una prescripción adquisitiva? Porque si te quieren que reconoce porque está pasando el tiempo en el inmueble y no posesión. Ah, ok, perfecto. Algo así. En un proceso de mejor derecho de propiedad, que es un proceso de conocimiento, tú le vas a poner al juez una balanza. Mira juez, yo tengo un título
y la otra parte a quien estoy demandando tiene otro título. Y yo quiero que tú, mediante este proceso de naturaleza declarativa, digas cuál de los dos títulos tiene mejor validez frente al otro. ¿Se dan cuenta? No le estoy pidiendo reivindicación, ¿no? No estoy pidiendo que me devuelvan el inmueble. No estoy pidiendo tampoco que declaren la nulidad de uno de los títulos. Solamente yo te digo, yo sé que ambos títulos existen. Mi título es de fecha tal y el señor que estoy demandando acá está la copia de fecha tal. Quiero que a través de este proceso tú declares quién tiene mejor derecho frente al otro. Ese es el proceso de mejor derecho de propiedad. Por ejemplo, yo le puedo decir al juez, tengo mi escritura pública del año 1942 y el señor tiene una escritura pública también del mismo inmueble, pero el año 1990. Evalúa tú cuál de los títulos es mejor frente al otro. Y sobre eso declara el propietario a uno. Dale, otro. Ya, si es del 42, obviamente se entiende que es el más antiguo. Entonces debería darle al de él el mejor de su propiedad. Pero si el caso es que también dice que tiene que ser de buena fe. Si el 1942 de repente se da por mala fe o quién sabe que en las investigaciones se ve que no lo ha obtenido de forma lícita. El de 1990 sí es más legal. Yo quiero utilizar los términos que ha utilizado usted para poder entenderlo. Una cosa es que un acto sea ilegal y otra cosa es que un acto no goce de la buena fe. Por ejemplo, que yo vea la escritura que tiene Martín y me está vendiendo su propiedad en escritura pública, yo le creo a Martín y celebro el contrato de buena fe. Otra cosa es que Martín yo sepa o que yo le saque la firma a Martín, defraude a Martín, suplante la identidad de Martín para que alguien firme por Martín y celebre el contrato. Eso es legal. Pero el otro es buena fe. Entonces, hay que distinguir entre buena o mala fe y actos ilegales. Ahora, el mejor derecho de propiedad, volviendo a lo que les mencionaba, es un derecho declarativo y es un derecho, Balotario 38, que es un proceso que es creado por la ley, por la jurisprudencia. No existe en ninguna ley, ningún código, ni en el Código Civil, no existe ese proceso con ese nombre, con esa etiqueta. Mejor derecho de propiedad no existe. Eso lo ha creado la jurisprudencia. ¿Ya? Pero repito, el objetivo de este proceso es que tú le pongas en consideración al juez este título y este título. Les cuento una anécdota, ¿ya? Nosotros planteamos un mejor derecho de propiedad, porque nosotros teníamos la propiedad inscrita, pero sabíamos que la otra parte tenía una resolución que la municipalidad le había dado sobre esa misma propiedad. La municipalidad hace cualquier cosa. La municipalidad agarró, le dio una resolución, adjudicamos el terreno tal a tal persona, toma, año 92. Y yo tenía la propiedad inscrita, bueno, digo yo, mi cliente tenía la propiedad inscrita desde el año 2001. ¿Ya? Propiedad inscrita versus adjudicación de la municipalidad. Entonces yo le digo al juez, quiero que tú declares quién tiene mejor derecho de propiedad sobre este terreno. Nosotros que tenemos la propiedad inscrita en los registros públicos o el señor que tiene un contrato de adjudicación. Pero como el contrato de adjudicación, sígame la lógica, no lo podía obtener en original, solamente le adjunté una copia. Y le dije, acá está mi copia literal de registros y la copia. Pídeselo ahí. Entonces, ustedes entenderán que en un proceso judicial, una copia no tiene un valor probatorio. Entonces, lo que hizo el juez es perfecto. Cuando él se incorpora al proceso, le voy a decir que exido. Lo emplazaron al demandado y el demandado no se presentó. Se declaró rebelde. Y como se declaró rebelde, ¿saben cómo salió la sentencia? ¿Cómo creen? ¿A favor o en contra mía? A favor. En contra. Ah. ¿Por qué? Porque el juez dijo, oye, tú me estás llevando un proceso de mejor derecho de propiedad. Sí. Y en el derecho de propiedad yo debo valorar título, ¿no? Sí. Tengo tu título y el otro, ahí está la copia, pero eso no me vale. Si la otra parte hubiera adjuntado una copia legalizada, o yo lo hubiera pedido y si hubiera participado, hacíamos una pelea de título. Pero ahora solamente tengo tu título. Y en este proceso yo no puedo pelear un título, un solo título frente a lo que no hay. Estrategia o no de la otra parte, no lo sé. Puede que sea algo totalmente, salió totalmente perfecto la estrategia. Apelamos y el juez de segunda instancia revocó. Pero no revocó por lo que ustedes creen, o sea, porque me dio la razón a mí, sino revocó porque había un defecto en la cual el juez no había agotado los medios para emplazar al demandado. Le faltaba todavía agotar el edicto y cosas por el estilo. Pero no me dieron la razón en lo que yo había planteado. Y tiene razón. O sea, hay que reconocer que no todo se va a salir bien, ¿no?
por eso que pierdo. Entonces, en ese sentido no había cómo pelear los ciclos porque la otra parte nunca se cumple. Cierro página. ¿Qué es lo que te dice tal doctor? Doctor,